Facturar 1.000.000 de euros ya suena increíble, pero hacerlo con un embudo Evergreen que genera ventas prácticamente en automático todos los días por ti, para mí suena aún mejor. Sin depender de hacer lanzamientos y haciéndolo sin tener que estar publicando contenido todos los días en redes sociales. Como siempre digo, todo lo que cuento no es porque lo haya leído en un libro ni porque me lo haya contado ChatGPT, sino porque es lo que hemos aplicado durante estos últimos 2 años. Y en este vídeo te voy a explicar exactamente cuáles han sido las 4 fases para poder escalar de 0 a 1.000.000 de euros facturados en el sector digital con un embudo que funciona prácticamente en automático. Porque esta estrategia no solo nos ha ayudado a nosotros a generar esas 7 cifras al año, sino que también ayuda cada día a nuestros clientes a vender todo el santo día a través de publicidad en redes sociales. Además de nichos muy diferentes, Álvaro Moreno de dolor lumbar, Carlos Gil de asesoría fiscal, Dani Finanzas de finanzas para emprendedores, Virginia Moreno, consultora de negocios, Héctor Ruiz, entrenador online, y todos y cada uno de ellos han aplicado lo que te voy a comentar a continuación en este vídeo. Quédate, coge papel y boli, como siempre digo, y estate muy atento porque si no, todo lo que veas hoy no va a servirte de absolutamente nada. La primera fase es la fase de preparación. En la fase de preparación es donde más personas caen porque literalmente ni siquiera la hacen. ¿Qué hay que hacer en una fase de preparación? Pues como la propia palabra dice, al final lo que estamos haciendo es preparar cuál es la forma de nuestro embudo, cómo va a funcionar nuestro sistema, para después ponerlo en marcha y ver cada una de las partes en concreto. Y esto es como cuando haces una carrera. Si no has estado entrenando durante mucho tiempo y has fallado los entrenamientos, por mucho que llegues a la maratón, te puedo asegurar de que no la vas a terminar ni de coña. Entonces, antes de poner a funcionar tu embudo, lo primero es que tienes que prepararlo de manera estratégica y pensar muy bien cuál va a ser esa estrategia de comunicación, cuál va a ser tu promesa, y ahora veremos cómo trabajar exactamente este punto. El 80% de los resultados de tu embudo va a depender de una cosa y es de la promesa del mismo. ¿Qué es la promesa? Ya lo hemos comentado en otros vídeos. De hecho, te voy a dejar por aquí por si quieres verte una clase en concreto de cómo crear una promesa irresistible. Pero básicamente es qué van a conseguir por entrar en tu sistema, en tu programa, en tus servicios. En nuestro caso, por ejemplo, es aumentamos tu facturación en un 300% con un sistema que vende en automático, con inteligencia artificial. En menos de 30 días te lo vamos a montar y en menos de 6 meses vas a tener ese resultado que quieres conseguir, incluso garantizado por contrato. Entonces, con esto nosotros ya tenemos una promesa suficientemente atractiva para que luego el embudo funcione. Por otro lado, ¿qué más cosas tenemos que preparar antes de lanzar un embudo Evergreen? Es muy importante trabajar ese avatar. Como ya sabes, ese avatar es ese buyer persona al cual te vas a dirigir con toda tu comunicación. Dentro de este avatar, para mí, lo más importante son principalmente cuáles son esos puntos de dolor, cuáles son los dolores, porque es literalmente lo que más le preocupa. ¿Cómo vamos a preparar esto y qué te recomiendo? Coge tus últimas 10 llamadas de venta. De esas 10 llamadas de venta, incluso puedes sacar la transcripción y se la pasas a ChatGPT. Le dices, quiero que me identifiques cuáles son las frases literales que representan los dolores de mi avatar. Con esas frases literales, eso va a servir para después preparar tus anuncios, como veremos en la fase número 2. Pero es muy importante que tengas esa frase literal, porque te puedo asegurar que lo que mejor nos ha funcionado este año ha sido coger esas frases que a mí me decían en la llamada de ventas para comprarme y llevárnoslas a nuestros anuncios. Y de este avatar me gusta sacar 2 cosas más. Lo primero, ¿cuál es el nivel de conciencia? El nivel de conciencia hay diferentes puntos, pero tenemos que saber a qué nivel de conciencia nos queremos dirigir. Tenemos el nivel 1, en el que la persona no es consciente ni de que tiene un problema ni de nada, prácticamente es como si estuviera sordo. El nivel 2, que es consciente que tiene un problema pero todavía no se ha puesto a buscar la solución o no sabe cuál es la solución. El nivel 3, que ya empieza a ser interesante, que es, tiene un problema y sabe que existen diferentes soluciones. Por ejemplo, si yo sé que me sobran 5 kilos, ya sé que puedo apuntarme al gimnasio, ya sé que puedo hacer dietas con ChatGPT, ya sé que puedo contratar un entrenador personal, o ya sé que me puedo ir y hacer una liposucción. Entonces, tengo diferentes opciones sobre la mesa. Nivel de conciencia 4 sería ese nivel en el que ya es consciente de tu producto y cree que es la mejor solución. Por ejemplo, ya cree que lo mejor es ponerse en manos de un entrenador personal porque va a estar más acompañado, va a estar más motivado, porque un amigo suyo le ha dicho que iba a funcionar mejor, porque ya ha tenido un entrenador y se lo ha recomendado, etc. Y el punto número 5, que es el que todos queremos al que llegue, que es ya sabe cuál es exactamente tu producto, las características de tu servicio y quiere comprarte a ti porque es la persona en la que más confía para poner su dinero y para resolver su problema. Por ejemplo, pues quiero trabajar con Javi Pulido porque Javi Pulido tiene un programa en el que no me hace entrenar mucho tiempo, en el que la dieta no es ni siquiera una dieta, es un plan de alimentación más sencillo y yo odio las dietas y además todos los días va a estar hablando conmigo, incluso va a hacer videollamadas para ayudarme a entrenar. Entonces, esa persona dice, pues voy a pagarle esos 1.200 euros por estar un año con él. Estos niveles de conciencia es importante saber después, en la fase número 2, a cuáles te quieres dirigir.
Por lo general, yo que recomiendo, sobre todo, ir al nivel de conciencia número 3 y nivel de conciencia número 4. Es decir, los que saben que tienen un problema ya han buscado diferentes soluciones y o bien están buscando entre diferentes. Por ejemplo, en nuestro caso, pues si una consultoría de marketing, una agencia de marketing, una formación, una mentoría. O el nivel 4 es más interesante aún, que es ya sé que lo que necesito sí o sí es una agencia de marketing porque he visto un montón de teoría, he hecho formaciones, pero quiero que me lo implementen. Ya sé que quiero una agencia. El nivel número 5 sería, pues dentro de las agencias, prefiero Sociabite porque literalmente tiene todo lo que yo necesito, o porque tiene el equipo que yo quiero, o porque los veo mucho más profesionales. Entonces, estos 3 niveles para mí son los más interesantes, sobre todo el 3 y el 4 van a ser a los que va a ir dirigidos tus anuncios. Como decía antes, si no has trabajado ni siquiera esta parte, lo más seguro es que te van a llegar leads que cuando lleguen a tu llamada ni siquiera saben por qué han venido a esa llamada. Y el último punto serían las objeciones, que para mí también es importante conocerlas, ya que esto lo voy a poder rebatir a lo largo de todo mi embudo. Objeciones, por ejemplo, no voy a tener tiempo, no me parece demasiado dinero, voy a tener que consultarlo con alguien, no me siento preparado, no confío en que tu programa dé esos resultados. Todo eso se va a poder rebatir a lo largo del embudo si sabemos exactamente cuáles son las objeciones de Medatac. Y por mucho que lo parezca, la mayoría de veces no es el dinero, piensa exactamente cuáles son las objeciones más frecuentes en tu nicho, porque depende mucho si es B2B, si es B2C, etc. Por ejemplo, en el B2B la gente valora más su tiempo incluso que el dinero, porque su tiempo también es dinero. Yo sé que mi cliente nunca tendrá problemas de dinero porque yo le estoy ayudando a generar ese dinero. Sin embargo, es diferente en un nicho B2C, donde, por ejemplo, ayudamos a personas como Álvaro a arreglar o a solucionar su problema de dolor de espalda. Por tanto, importante definir cuáles son las objeciones, cuáles son esos niveles de conciencia y, por supuesto, los dolores que van a definir esos ángulos de venta de tus anuncios. Después, hay un tema muy interesante a preparar, que esto te puedo asegurar que el 99% de marcas no trabajan a menos que se lo montemos nosotros, que es la autoridad. Trabajar la autoridad de marca, la autoridad a la hora de preparar un embudo de marketing. ¿Cómo se puede hacer? Son detalles sutiles. Por ejemplo, uno muy claro, que este sí que utilizan la mayoría, sería testimonios. A través de testimonios, a mí personalmente me gustan más los vídeos, se genera mucha confianza porque si unas personas ya lo consiguieron con esta metodología, te estoy haciendo ver que es más probable que tú también lo consigas. Después hay otra forma de ganar autoridad, que es, yo le llamo la primera impresión. Por ejemplo, no sería lo mismo que estuviera haciendo este vídeo de forma cutre, en mi casa, a que lo haga en un estudio, lo haga con un buen micro, lo haga con una buena pizarra, te lo explique todo claramente. Incluso tengo aquí el libro que ya me da cierta autoridad de que me estoy informando con referentes del mercado americano. Todo esto es esa primera impresión que, como dicen, solo la puedes casar una primera vez. También, esta primera impresión es cómo vas a nivel de vestimenta, tiene que estar relacionada con tu nicho. Por ejemplo, si eres entrenador, pues a lo mejor un poco más de sport, pero si eres más serio, más B2B, pues tienes que ir más arreglado. Después también, importante, la edición de vídeo. ¿Cómo va a ser la edición de tus anuncios? ¿Cómo va a ser la edición de tu vídeo USL, por ejemplo? Esa edición también va a determinar cuál es esa impresión, si tiene falta de ortografía o no, si vas a meter B-rolls tuyos dando ponencias. Aquí me gustan mucho los B-rolls que yo llamo de autoridad. B-rolls de autoridad, por ejemplo, yo con un cliente, yo dando ponencias, las 30 personas de mi equipo en una quedada de Sociabite. Todo esto parece que no, pero va muy al subconsciente y la autoridad va siempre a esa parte del subconsciente que el lead de primeras no va a valorar, pero te puedo asegurar que va a transmitir mucha confianza cuando llega una llamada de ventas. De hecho, este propio vídeo es un vídeo de autoridad donde yo estoy explicando exactamente qué es lo que he hecho yo para poder generar 7 cifras al año, y tú mismo lo vas a poder aprender y vas a decir, joder, igual me interesa comprar a David porque si él lo ha hecho para sí mismo, seguramente si me monta eso que ha hecho, me va a dar a mí ese mismo resultado, o al menos me va a dar un resultado parecido al que yo quiero tener, ¿no? Otro punto muy importante, lo pongo ya por aquí abajo, es la congruencia. Esto a veces lo he explicado y la mayoría de mentores no te lo van a decir, ni formaciones de marketing. La congruencia entre las diferentes partes de tu embudo. Es muy importante que lo que es el propio anuncio, lo que es la propia landing page, lo que es el propio proceso comercial, todo esté súper alineado y que todas las personas que estén involucradas en este proceso conozcan cuál es la trayectoria que va a seguir el lead y también cuál es la cuál es la estrategia de comunicación, cuál es el tono de comunicación, cuál es la promesa. Todo eso tiene que estar perfectamente hilado para que en el anuncio, en la landing page, en el propio proceso comercial con tu equipo o contigo mismo, se transmita exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a la mínima que un lead, pasando de un punto a otro, note incongruencias, eso va a bajar mucho tu probabilidad de convertir ese lead. ¿Por qué? Porque va a aumentar mucho la desconfianza de este. Así que parece irrelevante,
pero la congruencia es otro de los factores muy importantes a tener en cuenta a la hora de preparar tu propio embudo. Ya por comentar un detallito más, a la hora de generar autoridad, tenemos herramientas como lo que es el branding de marca. ¿Cómo se trabaja el branding? El branding no solo es la parte visual, que también es importante, colores, tipografía, logos, sino también la parte verbal, el cómo comunicas, si utilizas siempre las mismas palabras, si nosotros, por ejemplo, tenemos un eslogan que es vende todo el santo día. Todo esto va a hacer que la gente te recuerde y que conforme te vea los anuncios se quede con esta autoridad de marca, ya seas alguien diferente en el mercado. Entonces, a modo de resumen, tenemos que trabajar antes de empezar con nada. Aquí, si te das cuenta, no he empezado a tocar ni una sola tecla del Go High Level, del CRM, ni de hacer ninguna landing, ni ChatGPT, ni nada. Mi promesa, mi avatar, que serían dolores, niveles de conciencia. Quiero centrarme en estos, entonces voy a ver cómo con estos dolores voy a hablarle a este nivel de conciencia, porque también los ángulos de los anuncios dependerán de a quién queremos hablarle. Las objeciones, que veremos cuáles son las más frecuentes. A nivel de autoridad vamos a posicionarnos de diferentes formas, con testimonios, sobre todo vídeos. Primera impresión súper importante, a nivel de vestimenta, a nivel visual, a nivel de edición, los b-rolls de autoridad. El branding también es importante. Y por último, la congruencia, que todas las fases de tu embudo tengan congruencia a nivel de mensaje y que el lead no vea cosas raras en todo el proceso, tanto de marketing como proceso de ventas posterior. Hasta aquí tendríamos la fase 1, que es la fase de preparación. No hemos empezado a hacer nada, pero en realidad ya lo tenemos todo. Vamos con la segunda fase, que es la fase 2, testeo. ¿En qué consiste un testeo? Como la propia palabra dice, lo que vamos a hacer es probar diferentes cosas y ver qué es lo que mejor nos funciona. En esta fase nuestro objetivo no es hacer dinero, sino que nuestro objetivo va a ser dar con aquel mensaje que mejor conecta, dar con aquel ángulo que va a darnos ese hilito de oro del cual vamos a poder tirar para generar beneficios en las siguientes fases. Entonces, ¿qué es muy importante en esta fase? No es tanto acertar, sino sobre todo experimentar rápido. Yo voy a hacer diferentes experimentos y quiero ver cuáles de esos experimentos funcionan bien. Puede ser 10, pueden ser 20, lo importante es rápidamente, si yo puedo hacerlo en un mes, ya en un mes tendré ese, como decía, ese hilito de oro, esas migas que me hacen seguir el camino que realmente me va a llevar a donde quiero. Esos experimentos, en el caso de un embudo de publicidad, va a ser similar a hacer anuncios. Vamos a tener diferentes anuncios y cómo podemos hacer para experimentar mucho y experimentar rápido. Aquí cada anuncio va a tener una siguiente estructura. Tendremos gancho, tendremos el cuerpo y tendremos la llamada a la acción, CTA. Entonces tú me dirás, por ejemplo, si yo quiero testear 30 anuncios, tendría que ponerme a escribir 30 guiones completos. La respuesta es no. ¿Cómo podemos hacer estas variaciones? En base también a lo que dice el señor Alex Hormozzi, y que ya está testeado también con nuestros propios clientes de Sociabite y con nuestra propia marca, como yo mismo hago. Lo recomendable es, vamos a probar diferentes cuerpos en función del ángulo de venta que quieras probar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 4 dolores identificados. Entonces yo voy a probar 4 cuerpos diferentes. Por ejemplo, el primero es, haces lanzamiento y estás cansado de ver picos de facturación pero no tener estabilidad en tu negocio. Ángulo 1. Por un punto de dolor, que es el de hago lanzamientos pero no tengo predictibilidad en mi negocio y estoy cansado y estresado de lanzamientos. Ángulo 2. Has visto muchas formaciones, teoría de marketing, pero no has aplicado nada porque no tienes ni equipo ni tiempo para hacerlo. Ángulo 3. Has contratado consultorías que han implementado sistemas de publicidad por ti, pero que a la hora de la verdad te han dejado tirado después de 2-3 meses y no te implementan continuamente y no tienes un equipo de marketing que realmente se preocupe por tu negocio. Y ángulo 4 podría ser, inviertes continuamente en publicidad, tienes bastantes leads, pero a la hora de la verdad no estás vendiendo suficiente porque tus leads no valen para nada, no cualifican. Entonces ya tendríamos 4 cuerpos para nuestros anuncios. Con estos 4 cuerpos, y ahora sí, imagínate, quiero sacar 30 para testear, que aquí va a depender de la inversión, te recomiendo más o menos, y esto es muy aproximado, que por cada 1.000 euros sean unos 5 anuncios. Es decir, si inviertes 1.000 al mes, 5 anuncios. Si inviertes 2.000, 10 anuncios. Si inviertes así sucesivamente, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, ya estamos en torno a 10.000 al mes y estamos testeando, pues eso, en torno a 30, 50 anuncios más o menos al mes, ¿vale? Siempre mensualmente tendremos que probar nuevos anuncios. Pero aquí estamos hablando de la primera fase de testeo. Cuerpo, hago 4 y ahora digo, vale, por ejemplo, CTA. El CTA en realidad puede ser siempre el mismo. Como mucho puedes tener 1 o 2, vamos a poner en este caso 2, ¿vale? Tendríamos 4 por 2, 8 anuncios diferentes que ya tenemos solo mezclando esto con esto. Y si yo quiero llegar a 30, pues en este caso podría llegar incluso a 32. Sería 8 por 4 ganchos también, que los voy a mezclar entre los diferentes anuncios. Yo ya puedo tener 4 por 4 por 2, son 4 por 4, 16, por 2 son 32 anuncios listos para poder testear. Entonces,
Cada uno de estos ganchos me lo puedo grabar, por ejemplo, en un formato diferente y lo voy a conectar a los cuerpos que estaba hablando. Obviamente los ganchos tienen que estar relacionados con el mismo punto de dolor que el cuerpo, pero, por ejemplo, puedo probar 4 ganchos en diferentes ubicaciones o con diferentes personajes o en diferentes formatos. Uno modo selfie, uno me graban en un estudio, otro me graban por la calle en Andorra y continuamente puedo probar diferentes formatos para un mismo mensaje. Es decir, 4 formatos con 4 ángulos o puntos de dolor, con 4 cuerpos y, por ejemplo, 2 CTAs diferentes. Entonces tengo 32 anuncios grabándomelo en una sola tarde. Hasta aquí ya tenemos nuestra pólvora para ir testeando, ¿no? Tenemos para ir pegando tiros, para ir pegando balas. Tenemos 32 balas en concreto que le vamos a dar a Meta, al Meta Business Manager, para decir, oye, aquí tienes 32 anuncios, ahora vamos a ver qué es lo que funciona mejor para mi tipo de cliente. Una vez que yo le he dado a Meta mis anuncios, lo que voy a hacer es una rotación rápida de esos anuncios. Es decir, por ejemplo, yo a lo mejor he preparado 30, pero de primeras voy a darle 10, porque mi inversión no es demasiado alta. En este caso, a lo mejor estoy invirtiendo, pues como decía antes, unos 2.000 euros. Hago una rotación rápida, le doy esos 10 anuncios. Con esos 10 ads, lo que yo tengo que hacer es rápidamente medir KPIs. Para mí, ¿cuáles son los KPIs más clave para saber si mi anuncio funciona bien? Sobre todo CTR, y también vamos a mirar el coste por lead. Pero para mí incluso el CTR es más interesante. Entonces voy a ver de estos 10 anuncios cuáles son los que me están trayendo leads. Si me están trayendo leads a un coste bastante barato y además luego estoy viendo que en el proceso comercial, aquí voy a decir coste por lead cualificado, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que este lead, a la hora de rellenarme el formulario, por ejemplo, ya he visto que es un lead que factura lo que factura mi avatar o que tiene el problema que tiene mi avatar y que encima esté dispuesto a invertir, ¿no? En nuestro caso hacemos filtrado por facturación. Entonces, coste por lead cualificado es interesante esta métrica. Con esto vamos a ver cuáles son los anuncios que mejor están funcionando. Oye, que estos 10 no funciona ninguno bien. Pues como tengo otros 20 en recámara, voy a ir probando otros 10 y otros 10 y otros 10. De manera que aquí lo importante es rotación rápida. Esta revisión de métricas te recomiendo hacerla cada 24 horas, sobre todo en un periodo de testeo. Y cada 24 horas vamos a tomar decisiones. ¿Cuándo te recomiendo apagar un anuncio? Cuando la inversión en ese anuncio sea mayor que lo que es tu coste, vamos a poner 2 veces el coste por lead que sueles tener. Imagínate, el coste por lead que sueles tener en tu sector con anuncios que has probado es de 10 euros, este anuncio lleva gastado ya 20 euros, probablemente este anuncio ya me lo puedo cargar porque no va a funcionar. Imagínate, este es el anuncio número 9. Entonces este anuncio me lo podría cargar porque digo, no está siendo suficientemente, bueno, no está siendo un anuncio ganador. Y aquí quiero hacer especial hincapié en una cosa y es el tema de la cualificación de los leads. La mayoría de negocios se equivocan porque están haciendo esta fase de testeo bien, la empiezan bien, prueban muchos creativos, algunos incluso ya fallan ahí porque prueban 2 creativos y se creen que ya uno de ellos va a funcionar, mala suerte porque seguramente no, y por otro lado no miran la cualificación de los leads, entonces están trayendo leads, es que yo tengo leads a 5 euros, yo tengo leads a 3 euros, pero es que eso no significa que tu embudo vaya a ser rentable. Entonces no paro de decir a mis clientes y decir a todo el mundo con el que hablo que lo importante es la cualificación del lead. ¿Cómo podemos saber esa cualificación del lead? Te voy a decir un par de claves. Como te digo, para mí la calidad es mejor que la cantidad. No es tan importante cuánto me cuesta el lead, sino cómo de cualificado es. Y puedes medirlo principalmente de 2 formas. Por ejemplo, si tienes un formulario, a través de preguntas tú ya puedes saber si ese lead está respondiendo lo que tú quieres que responda o si por lo que responde, por ejemplo, una pregunta de inversión, oye, ¿estaría dispuesto a invertir al menos 130 euros al mes en conseguir un cambio físico? Si te ponen que no, seguramente este lead no estaba cualificado. Por ejemplo, si te dicen que son de fuera de España y tú no quieres gente fuera de España, pues no cualifica. Si factura menos de 3.000, en nuestro caso, al mes, pues tampoco cualifica. Y después tenemos algo que es más subjetivo, entre comillas, que es el proceso, la parte comercial. Es decir, cuál está siendo el feedback de tu equipo comercial o de tú mismo en esas llamadas de venta, en esas conversaciones por WhatsApp, en ese seteo, en ese triaje, y ahí vamos a llevar, mi recomendación es un CRM, donde vas a tener cada lead con la información de ese lead. Por ejemplo, yo tengo un lead 1, y tengo aquí observaciones, ¿no? Tengo observaciones de qué ha pasado con este lead. Pues mira, este lead en el formulario dijo que facturaba mucho, pero luego en realidad no facturaba tanto porque me mintió y tal. Y me he dado cuenta de que está en un sector que no ayudamos, por ejemplo, hacia e-commerce. En nuestro caso no trabajamos con e-commerce. Entonces, para mí el dato más fiable de todos es la parte comercial. El formulario ya te sirve como un primer filtro, pero sobre todo esta parte es la que más marcas suelen fallar, en que no suele haber un feedback, tiene que haber un feedback comercial, marketing y viceversa. Es decir, oye, estamos viendo que las llamadas que nos llegan está pasando X. Vale, vamos a hacer este cambio en los anuncios.
En marketing, oye, hemos hecho este cambio en los anuncios, decidnos qué está pasando con las llamadas. Y en comercial, pues genial, están llegando más cualificados. Es la única forma de que puedas optimizar tu embudo. Entonces, no te centres solo en marketing, es algo más global, mira un poco más desde arriba y te darás cuenta de que quizás estás captando leads muy baratos, pero que no cualifican para nada y que estás tirando tu tiempo, literalmente hablando con gente que va a llegar a la llamada y después te va a bloquear o que no te va a comprar. Entonces, por resumir esta fase 2 de testeo, lo importante en esta fase no es ganar, sino es testear rápido. Si eres capaz de testear rápido y encontrar ese hilito de oro, ese anuncio ganador, ese anuncio que te trae leads cualificados, probablemente has superado esa fase número 2. Así que vamos con la tercera. La tercera y penúltima fase es la fase de validación. ¿Qué vamos a hacer en una fase de validación? Principalmente, comprobar, como decía antes, cuál es ese anuncio ganador, cuál es ese mensaje ganador y a partir de ahí tener un embudo que ya está siendo rentable, que ya estamos sacando esas primeras métricas y esas primeras ventas. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta fase? Lo primero, vamos a tener ya nuestro mínimo un anuncio ganador, un winner. Este winner ya vamos a saber, por consiguiente, que esta es la comunicación o el mensaje que mejor conecta con nuestro avatar. Idealmente, este winner, lo suyo es que nos ha traído ya alguna venta y por tanto hemos confirmado que no solo nos trae leads, sino que también son leads suficientemente cualificados como para comprar. Mensaje ganador, mensaje que nos trae ventas. ¿Qué más tenemos en esta tercera fase de validación? Aparte del mensaje que más ha conectado, también vamos a tener las primeras objeciones de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho bastantes llamadas y esto nos permite retroalimentar mucho nuestro sistema de creación de anuncios. Entonces, objeciones, mensaje, sabemos ya qué tipo de leads estamos recibiendo, cuáles son los leads que queremos, cuáles son los leads que no queremos y con esta fase ya no solo estás validando el marketing, sino que estás validando a tu equipo comercial y estás pudiendo ver las métricas como porcentaje de cierre o porcentaje de asistencia, ¿no? Que son importantes, asistencia y porcentaje de cierre en llamada. Con estos porcentajes ya podremos tener más claridad también de si nuestro equipo comercial funciona o no funciona. Y aquí, en esta tercera fase, es donde ya empiezan a salir las métricas para mí más importantes de cualquier embudo, que son dos. Primero, cuál es el coste de adquisición de cada cliente. Independientemente del coste por lead que nos servía para testear en la fase 2, ahora el coste de adquisición de clientes es el que va a tomar el mando y el que nos va a dictar qué tenemos que hacer con nuestras campañas. Es cuánto me cuesta captar un cliente a través de inversión en anuncios. ¿Cómo lo calculamos? Hacemos inversión en meta, por ejemplo, inversión partido número de ventas. Por ejemplo, si yo he invertido, vamos a poner que he invertido 5.000 euros en la fase de validación y he hecho 5 ventas, estamos hablando de que mi CAC es de 1.000 euros. Entonces tú ya sabes que si un CAC de 1.000 euros es rentable o no es rentable, sabiendo también cuánto te deja cada cliente en tu negocio. Por ejemplo, nosotros, que ahora mismo más o menos nos está costando 1.000 euros, si nos dejan 7.000 de media, que esta es una métrica real, sabemos que nuestro embudo sí que está siendo rentable. Porque aquí tenemos la otra métrica que para mí es la más importante de todas las métricas de cualquier embudo. Es el ROAS publicitario, es decir, cuánto está siendo la rentabilidad de cada euro invertido en esta máquina de hacer dinero que es este embudo. En nuestro caso, bueno, como lo calculamos, sería facturación partido inversión. Es decir, si hemos invertido 5.000, pero he facturado, por ejemplo, 5 clientes por cada uno me va a dejar 7.000, hemos conseguido 35.000, entre 5.000 hemos sacado un ROAS de 7. ¿Qué ROAS están bien y qué ROAS suelen ser rentables? La mayoría de nuestros clientes están en un ROAS entre un 5 y 10. Aquí ya está siendo bastante rentable. Mínimo, 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 para mí, para que esta fase 3 de validación se haya cumplido, el ROAS tiene que ser al menos mayor de 3. ¿Por qué? Porque eso significa que ya estás cubriendo los costes de publicidad y de marketing y además estás empezando a sacar ya los primeros beneficios. Objetivo, escalarlo a un ROAS 5 y 10, por encima de ahí, obviamente, mucho mejor. Pero a escala, si mantienes entre 5 y 10 y sigues subiendo la inversión en publicidad, estará bastante bien. Y aquí quiero matizar porque hay dos tipos de ROAS, por si te lo estás preguntando también, y dices, vale, David, 7.000, pero os lo pagan de primeras, no, os lo pagan durante 12 meses. Te voy a decir los dos ROAS que nosotros siempre calculamos. Hay dos tipos de ROAS, si ya quieres ser un poquito más avanzado, tenemos el ROAS, que yo lo suelo llamar Cash Collected, ¿vale? ROAS Cash Collected, que es el ROAS del dinero que he recogido en ese mismo mes, ¿vale? Imagínate, yo estoy vendiendo en noviembre, pues cuánto invertí en noviembre sería facturación, Cash Collected en noviembre, por ejemplo, es decir, lo que sí o sí me ha entrado en la cuenta de banco partido de la inversión. ¿Cuál es un buen ROAS Cash Collected? Aquí sí que recomiendo al menos estar por encima de 2,5, 3. ¿Para qué? Para que si multiplico por 2 ya puedo seguir reinvirtiendo en captar otro cliente más, si multiplico por 3
aún un poquito mejor porque cada cliente me da para 2 clientes más. Lo bueno de esto, si ya tengo este ROAS en Cash Collect, es decir, en el primer mes y tengo un servicio recurrente, podemos irnos a otro ROAS que es el interesante, que es el ROAS, yo lo llamo Lifetime Value. Es decir, cuánto me va a dejar en el Lifetime Value este cliente en el contrato, por ejemplo, de varios meses o en el contrato o en la duración media que tiene mi cliente. Si mi cliente de media, por ejemplo, dura 7 meses, pues yo sé que mi facturación Lifetime Value sería, en este caso, pues 7.000 por cada cliente, ¿no? 7K por el número de ventas que haya hecho y le divido entre la inversión. Si tú ya sabes que por contrato has firmado 3 meses, pero te lo paga mes a mes, pues multiplica, o sea, aquí arriba pones tu facturación equivalente de esos 3 meses y abajo la inversión de captar de este mes, ¿no? En concreto. Entonces aquí sí que tenemos que hablar, me gustaría pues entre 5 y 10 de ROAS Lifetime Value para tener un negocio rentable. ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces vamos con el siguiente punto. ¿Qué más tenemos que conseguir en esta fase de validación? Como te decía, en esta fase de validación vamos a tener ya como dos cubos, por así decirlo, ¿no? Que vamos a llenar. Tenemos el cubo 1 y el cubo 2. En el cubo 1, por ejemplo, vamos a tener lo que sabemos que no son clientes. Es decir, aquí ya sé que voy a meter todas las personas que nunca me van a comprar. Entonces, ¿qué le voy a decir a Meta, incluso con la inteligencia artificial de Meta? Oye, la IA aprende que esto no es un lead. Esto no es un lead. Con eso, ¿qué hacemos? Evitamos que Meta nos traiga más leads como estos, porque estos no los queremos. Y por otro lado, le digo lo contrario. Le digo, oye, esos son que son clientes, porque me están comprando, porque al menos cualifican. Entonces, quiero que me sigas llenando este cubo de clientes, es decir, leads cualificados. Entonces, a la IA le digo, esto sí que es un lead. Como que la estoy engañando. Le digo, esto no es un lead, esto sí que es un lead. Y entonces, Meta me va a optimizar para seguir trayéndome de estos que sí que quiero y llenar esto, que al final lo que va a hacer es aumentar mis probabilidades de venta. Entonces, en esta fase 3 de validación ya tenemos claro quién no es nuestro cliente y quién sí es nuestro cliente ideal y cuál tenemos que poner. ¿Y qué es lo bueno? Que teniendo esto claro, yo lo que puedo sacar de aquí es, sabiendo quién sí que es mi cliente, entonces vuelvo a hacer como un pequeño estudio de este avatar y con esto yo voy a irme a modificar toda la comunicación del embudo. Ya puedo ir a hacer nuevas versiones de anuncios, ya puedo revisar, por ejemplo, los emails, ya puedo revisar, por ejemplo, mi landing page y optimizarla, e incluso puedo cambiar mi USL. Entonces, no, David, pero es que tienes que cambiar otra vez el embudo entero. No, lo que estoy haciendo es pequeñas optimizaciones que lo que me permiten es adaptar a mi comunicación que ya tengo validada, fase 3, validación, y ahora lo que voy a permitir con esto es que Meta me traiga muchos más leads, mucho más cualificados. Nosotros a lo largo de estos 2 años hemos probado fácilmente 4 o 5 USLs diferentes y probablemente 10 promesas diferentes en la landing y anuncios seguro que más de 150 o 200. Entonces al final es probar, el marketing es prueba y error. Si quieres que con el primer anuncio vas a ganar, si quieres que con el primer funnel ya vas a tener un ROAS 10, pues probablemente no va a ser así y te puedo asegurar de que vas a estar perdiendo en el juego de marketing y tu competencia te va a pasar por la derecha. Entonces piensa un poco más a largo plazo y piensa que cada fase va a requerir de iteraciones, de trabajo mensual. Esto no es lo monto una vez y ya queda para siempre y ya me trae ROAS de locos y ya funciona de puta madre. No, esto no va a ser así. Tienes que hacer trabajo todos los meses porque al final esto es un negocio y, bueno, yo prefiero esto que lanzamientos, pero también requiere pues, un trabajo de analizar y hacer nuevos anuncios. Entonces, esta fase es la que la mayoría de proyectos no llegan siquiera porque empiezan a ir desde la intuición de yo creo que me está funcionando, yo creo que este anuncio va bien, yo creo que esto me trae ventas, pero no están midiendo precisamente qué es lo que está pasando con cada uno de sus anuncios, con cada una de sus métricas. Entonces, si eres capaz de pasar esa fase 3 de validación, lo más seguro es que vayamos a la fase 4, donde ahí ya sí que vas a conseguir esos resultados que quieres. La mayoría de negocios se quedan en la fase 2 o en la fase 3 porque no son capaces de medir exactamente bien todo y van todo más desde sensaciones y corazonadas, pero no desde los números. Una vez validado el sistema, aquí llega ya el reto de verdad, que es el escalado. ¿Cómo vamos a hacer que el sistema siga funcionando mejor y siga vendiendo por nosotros? En el escalado se cumplen varias cosas. Ya tengo una fuente de leads que son bastante cualificados. Ya tengo leads cualificados. Estos leads cualificados no paran de llegarme, pero ahora lo que tengo que hacer es optimizar esto. ¿Cómo optimizo esto para que no solo me lleguen leads cualificados, sino que me lleguen más y yo poder facturar más? Ahora tengo que ver cómo escalo mi inversión y cómo a su vez esa escala también la rentabilidad. Entonces aquí tenemos un reto principal que es voy a aumentar inversión y quiero que no se vaya a las nubes lo que es mi CAC. Es decir, quiero mantener mi coste de adquisición. ¿Cómo podemos hacer para que esto en vez de ir para arriba se quede igual? Aquí la clave
como te he dicho antes, es probar varias versiones de ads ganadores, de winners, pero cuando digo varias es bastantes, es decir, 30, 40, 50 versiones de anuncios ganadores, para que nunca la gente se canse de ver tus anuncios. Si siempre tienen mensajes diferentes, formatos diferentes, incluso personas diferentes en tus anuncios, lo más seguro es que vamos a poder mantener estos costes. Ahora, si dejas un anuncio que funciona súper bien durante 2 meses, te puedo asegurar que en cualquier momento tu embudo va a dejar de funcionar y tu negocio se va a ir o va a dejar de facturar. Entonces, siempre, aunque esté funcionando bien, vamos a intentar mejorar esas métricas con nuevos anuncios. Aquí está la clave. En esta fase también puedes entrar ya más en detalle en lo que son los KPIs comerciales, que para mí son 3 básicos. Es decir, si ya sé que el marketing está funcionando bien, ahora quiero ver también qué pasa y si puedo mejorar aquí a lo mejor un 10% mi conversión de los leads que llegan. Tasa de respuesta sería una, es decir, cuántas personas de las que me llegan al formulario responden. Otra sería tasa de asistencia y por último sería la tasa de cierre, el close rate. Entonces tengo 3 métricas que son importantes. Te voy a decir más o menos en cuál tienen que estar cada uno. Tasa de respuesta en torno al 70% lo estamos consiguiendo con clientes. Tasa de asistencia también en torno al 70%. Y close rate está bien ya por encima de un 30%. Con un embudo Evergreen, tráfico frío, estas métricas ya te pueden dar muy buenas rentabilidades. Si estás por debajo, probablemente tienes que ver cómo mejorar cada una de ellas y eso lo veremos también en otros vídeos. Otras cosas que ya puedes testear en una fase 4 de escalado, donde cada vez estás invirtiendo más, como nosotros que estamos ya invirtiendo por encima de 10.000 euros al mes, es ese proceso de nurturing para cuidar absolutamente cada uno de los leads, porque ya cada vez tu mercado tiene menos leads y estás llegando a un público más amplio. El nurturing significa qué hago con esos leads desde que me llegan hasta que vienen una llamada y les hacemos una propuesta. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una lista de reproducción de YouTube donde ya explicamos toda nuestra metodología y de esta manera la persona se queda mucho más concienciada de qué es lo que funciona, de qué es lo que no y que exactamente va a decir, joder, sois una autoridad en lo que hacéis, sois muy buenos en lo que hacéis y quiero ponerme de vuestra mano porque si ya me habéis dado este valor solo gratuitamente, ¿qué puede pasar si me pongo en vuestras manos? Así que estrategias de nurturing empezamos a trabajarlas aquí, por YouTube, por email, hay diferentes formas. Y luego un tema importante también relacionado con el nurturing es cómo podemos hacer lo que es el seguimiento de leads a largo plazo. Es decir, ¿qué hago con los leads que me entraron el mes pasado, hace 2, que hicieron llamadas y no compraron? Aquí hay estrategias de seguimiento por email, por WhatsApp, de recordatorios, para que esos leads se puedan rescatar entre un 5 y un 10% y puedan acabar comprando. Esto es súper importante, pero obviamente hasta la fase 4 no te recomiendo trabajarlo tanto porque no tendrías tu mensaje todavía tan perfilado y ahí es donde tienes que darle foco mucho más a los anuncios. ¿Qué hacemos con todo esto? Volvemos a lo de arriba, con más inversión, mantenemos CAC, entonces ya estoy sacando a lo mejor con 10.000 euros un ROAS de 5, que son 50.000. No es lo mismo un ROAS 5 de 1.000 que de 10.000, porque el beneficio bruto es mucho mayor. Así que ese tiene que ser tu foco, mantener ROAS si ya es bueno y escalar continuamente tu inversión. Por eso tenemos gente que está invirtiendo 50.000, 100.000 euros al mes en publicidad y que puede mantener ROAS relativamente altos para lo que es esa inversión. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes todo esto controlado? Es que ya es mucho más fácil que tú puedas escalar con seguridad porque tienes todas las métricas controladas y sabes que estás haciendo mejoras continuas en todas las áreas para que esto se cumpla. Obviamente esto no es fácil, por eso nosotros mismos tenemos un equipo de 5 o 6 personas que ponemos a tu disposición y para los clientes de Sociabite y por eso te recomiendo que tengas un equipo de marketing para implementar esto, ya que una sola persona es muy difícil que llegue a medir absolutamente todo, a llevar bien las campañas de publicidad, a hacer los cierres de las ventas, a cualificar a cada uno de los leads, a preparar los guiones de los anuncios, a editarlos. Es literalmente imposible. Entonces, si ahora viendo todo esto dices, joder, me hace sentido, pero no tengo tiempo para prepararlo yo, no tengo equipo, también lo que puedes hacer es irte aquí abajo, ver nuestro sistema, en 3 minutillos te explico en el vídeo y ahí puedes agendar una llamada con nosotros y te explico cómo podemos implementar esto, o yo o mi equipo, en tu negocio en concreto para que funcione de manera personalizada. Entonces, a modo de resumen final, quiero que te quedes con que es importante que recuerdes y apliques estas 4 fases. Fase 1, preparación. Esta la mayoría no lo hace. Fase 2, testeo. La mayoría no lo hace del todo bien. Fase 3, validación. Muchos no llegan aquí. Y la fase 4, que es este escalado, que si no lo haces bien, probablemente vas a empezar a quemar tu dinero porque va a bajar mucho tu rentabilidad. Entonces, ahora puedes ver también nuestro sistema, cómo lo tenemos montado, nos lo puedes copiar si quieres. Y si quieres que te lo hagamos nosotros por ti, simplemente agenda una llamada con nosotros, va a ser gratuito y ahí veremos si realmente cualificas para que montemos todo esto, que como has visto, pues tiene bastante tela, pero obviamente por eso hemos podido facturar 1 millón de euros con este sistema de publicidad. Espero que te haya gustado el vídeo, guárdatelo y sobre todo, si has tomado nota de algo de esto, aplica aunque sea un 10% y te puedo asegurar que tus resultados
van a ser brutales. Espero verte en el siguiente vídeo y que sigamos aprendiendo juntos. Chao, chao.